Hola a todos queridos amigos, muy bienvenidos al lamentablemente último estudio de este libro, El Misterio de la Profecía. Sean todos muy bienvenidos a este video, ¿cierto? Y también le damos las gracias por habernos acompañado, por darse el tiempo de haberse reunido, de haber estado estudiando con nosotros. Si no alcanzaste a ver todos los videos, todos los estudios, si te perdiste alguno, puedes visualizarlos por este mismo canal. Están todos los videos para que así también puedas repasar alguno que te gustó y también te invitamos a que tú lo puedas compartir. Este es el último capítulo del libro El Misterio de la Profecía. Si tú ya no lo tienes aún, te invito a que lo puedas adquirir, que lo puedas comprar. Simplemente escríbeme y te lo podemos ofrecer y te lo podemos hacer llegar a tu hogar. ¿Está bien? Así que eso, este es el último estudio del capítulo número 20, ¿ya? Y con esto damos por terminado y finalizado el estudio, ¿cierto?, de este año y de este libro. El capítulo 20 tiene por título Lo mejor viene después. Ya estudiamos todo referente al tema de las profecías, a los eventos de los últimos tiempos. Vimos lo que iba a venir, ¿cierto? Muchas cosas que se cumplieron, cosas que se van a cumplir, pero después de todo eso hay una buena noticia. Hay algo mejor que vendrá. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Acá te quiero mostrar eh, lo que es el Valle de los Reyes, así se le llama, ¿cierto? En Egipto. Tú puedes ver aquí rápidamente, son simples montañas de arena, ¿cierto? Desierto. Pero que tú no lo creas, acá en este lugar había una civilización. Allí vivían los egipcios. Y bajo esas grandes montañas, dunas de arena, también hay casas, hay edificaciones, hay tumbas, incluso pirámides debajo de la arena. Obviamente después de la erupción, después de cientos de años, ¿cierto? De viento, de arena, obviamente se ha cubierto todo con, con polvo, con tierra, con piedras, con arena. Y por eso no se puede visualizar bien, pero después de los descubrimientos de diferentes arqueólogos que viendo los mapas, todo eso, llegaron, ¿cierto?, a este lugar, empezaron a excavar y se encontraron con lo que ellos llaman el Valle de los Reyes. ¿Por qué? Porque en este valle, ahí tú puedes ver algunas imágenes, se encontraron algunas tumbas, algunos lugares que es donde iban a dejar, ¿cierto?, algunos faraones y reyes de aquella época. Acá tú puedes ver, por ejemplo, un mural que era, ¿cierto?, una pared, ¿no? De una de las tumbas de aquellos reyes. Ahí, ¿cierto?, ellos colocaban siempre sus imágenes, sus deidades para que los protegieran y ellos eran enterrados allí junto con todos sus tesoros, eh, con algunos de sus siervos a veces, con todas sus posesiones porque ellos esperaban en algún momento poder resucitar, ¿no? Esperaban poder volver a la vida después de pasar por un gran viaje, ¿cierto? Y realizaban todo lo posible para poder quedar enterrados con sus posesiones, con sus bienes, para que cuando ellos resucitasen, así pudiesen también tomar todo eso, ¿ya? Así que ese, ¿cierto?, es el trabajo que ellos hacían, ¿cierto? Y esta es una de las imágenes, ¿cierto?, de las tumbas, de las paredes, ¿cierto?, que se descubrieron en aquel entonces, ya obviamente después de sacar toda la tierra, toda la arena. Y también acá está, ¿cierto?, quién descubrió esto, ¿no? Que es Howard Carter. Él descubrió, ¿cierto?, este lugar, fue uno de los descubridores, arqueólogos, historiadores que descubrieron aquel lugar y, y que fueron, ¿cierto?, a abrir diferentes tumbas y él se encontró con lo que fue la escalera de Tutankamón. La escalera, ¿cierto?, que llevaba, ¿cierto?, hasta hacia Tutankamón. Y obviamente después de descubrir, ¿cierto?, de sacarlo, se encontraron con este famoso rey junto con todas sus posesiones. Ahí está su sarcófago cuando ellos entraron. Ellos estaban impresionados con todos los tesoros porque él había sido enterrado y había sido llevado a la tumba con todas sus posesiones, con sus tesoros, con su oro. Incluso él tenía una máscara de oro que le protegía en cierta medida, ¿cierto?, su rostro. Y es una máscara evaluada en millones y millones de euros, ¿ya? Y este fue uno de los grandes descubrimientos arqueológicos de aquel entonces. Sí nos muestra más o menos la fe que tenían los, eh, los egipcios de poder resucitar, ¿no? Ellos tenían esa fe y vivían de acuerdo a eso. Ellos hacían todo lo posible para juntar dinero, para juntar oro, para poder pagar a los dioses para que los devolviesen a la vida. Eh, Realizaban todo lo posible para poder ser enterrados en buenas tumbas, siendo protegidos por sus deidades, todo, porque ellos pensaban que de esta manera, ¿cierto?, ellos iban a volver a la vida, pero lamentablemente ninguno de ellos, ¿cierto?, volvió, todos están ahí, ¿cierto?,
ya secos, ya por más que trataron de cuidar, de proteger, ¿cierto? Su cuerpo, su hueso, todo eso, nada de eso fue posible, sino que están allí ya secos, algunos ya se hicieron tierra, arena, polvo, y otros están siendo exhibidos en museos, en diferentes lugares, ¿ya? Entonces, ¿qué nos enseña esto a nosotros los cristianos? Nosotros también tenemos una fe, ¿no? Tenemos una fe mucho más real, ¿cierto? Tangible que esta. Acá, ¿cierto? Primera Juan capítulo 3 versículo 2 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué interesante. Muchas personas han hecho la pregunta, ¿no? Eh, de que si podemos ver a Dios, o porque nadie ha visto a Dios, y es porque obviamente nuestra vista, nuestro cuerpo está bajo las consecuencias del pecado. Entonces somos pecadores, no podemos ver a Dios con nuestros ojos pecadores, sino que seríamos eh, destruidos inmediatamente por el poder de su santidad, de su gloria, y es por eso que nadie la ha visto. Pero acá Juan, el apóstol cierto amado, le dice que cuando Él nuevamente se manifiesta, o sea, cuando Él aparezca, cuando Jesús venga por segunda vez, allí nuestros cuerpos serán transformados y seremos semejantes a Él, volveremos, ¿cierto? Dejaremos estos cuerpos mortales y llegaremos, ¿cierto? A la inmortalidad como fuimos creados, puros, santos originalmente, y allí sí le podremos ver a Dios tal como Él es. Y esto es como un poco extraño, porque el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 17 ahí Juan se encuentra con Jesús, pero ya se encuentra con Jesús no como lo había visto la última vez, no como lo había visto, ¿cierto?, en la cruz, no cansado, débil, ¿cierto?, hambriento, eh, dolido, sino que lo ve ahora glorificado, ve a Jesús de una forma divina, obviamente cubierto para que Juan lo pudiese ver, lo vio a través de una visión, no lo vio directamente, eh, y él, ¿cierto?, lo describe allí, ¿cierto?, con los cabellos blancos, con el rostro resplandeciente, brillante como el sol, con un cinto de oro, ¿cierto?, en su pecho y con vestiduras blancas, con diademas, ¿cierto?, en su mano, con estrellas, con los pies como bronce, y paseándose entre medio de los 7 candelabros de oro, ¿no? Entonces él cuando lo ve, ocurre lo siguiente, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Al igual que como le pasó al profeta Daniel, a Ezequiel, a Jeremías, ellos vieron a Dios a través de la visión, por supuesto. Pudieron ver a Jesús, al Padre también. Y apenas ellos los vieron, ¿qué es lo que ocurrió? Cayeron como muertos, no pudieron mantenerse en pie al ver la presencia de Dios y pensaron que iban a morirse en aquel momento. Interesante, porque Dios es santo, Dios es puro, su gloria es reflectante, entonces es tan brillante que no es imposible verlo con nuestros propios ojos. Pero acá, ¿cierto? Lo mismo que nos decía Juan, es que en algún momento nuestros ojos, ¿cierto? Serán cambiados, nuestro cuerpo ya no será débil, ¿cierto? Ya no será impuro, no será pecador, sino que será transformado y allí sí podremos ver al Señor. No solamente eso, sino que admirarlo, hablar con Él, podremos estar al menos de pie delante de Él, ¿cierto? Igual, vamos, con reverencia, nos vamos a mostrar delante de Él, pero también vamos a poder conversar con Él, tocarlo, abrazar al Señor. Acá, 1 Corintios 15, versículo 52 al 53, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, ¿ya? Él habla, ¿cierto?, de que cuando se toque la trompeta, cuando Jesús venga con todo su séquito, ¿cierto?, su coro de ángeles, los ángeles estarán cantando, estarán tocando música. Cuando se toque la trompeta final y el Señor Jesús llame a sus hijos a que vuelvan, ¿cierto?, a la vida, eh, los ángeles rápidamente irán a buscar a sus hijos, a los fieles, a aquellos mártires, a aquellas personas que hayan muerto, a aquellas personas que creían en Jesús, pero igual les tocó la muerte o ya tuvieron que descansar, irán, ¿cierto?, a sus tumbas, abrirán, ¿cierto?, los sarcófagos y los sacarán, y ellos serán levantados, pero no como fueron enterrados, no enfermos, no con cáncer, no delirando, no con arrugas, no con defectos, no con problemas, sino que serán, ciertos, resucitados incorruptibles. Como dice Pablo acá, esto corruptible, esto débil, esto pecador será cambiado por incorrupción y nos vestiremos de la inmortalidad. Y así sí podremos admirar y ver al Señor. Y lo miraremos no con ojos, cierto, cansados, agotados,
Igual tengo problemas a la vista, ¿no? No veo muy bien, por eso tengo que ocupar lentes en ciertas ocasiones. Quizás tú también. Pero en aquel momento nosotros podremos verlo con una mirada, ¿cierto? Espectacular, sin problemas en los ojos, podremos escucharlo, ¿cierto? Y podremos tocarlo incluso. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo será aquel momento cuando nosotros podamos ver al Señor? No sé si tú has pensado, te has preguntado, ¿cómo será aquel momento cuando te encuentres con Dios, cuando conozcas al Padre, cuando te encuentres cara a cara con Jesús? ¿Qué lo querías? Yo lo primero que sería es abrazarlo, darle la gracia, hacerle un montón de preguntas. No sé qué harías tú, y yo quizás digo eso, pero quizás qué haré en ese momento, quizás me pondré a llorar, quizás me pondré a sus pies, no lo sé, pero añoro ese momento, añoro llegar a aquella circunstancia, de poder encontrarme con mi Salvador, con aquel Jesús que leo en la Biblia, con aquel Jesús, cierto, que podemos ver en las películas, a veces reflejado en actores o en imágenes, en pinturas muy lindas, pero ver realmente cómo es, cómo era, ¿no? Ver, verlo a Él. Pero para eso es necesario que ocurra esto, ¿no? Isaías 35, versículo 1, nos da también un aliento, esperanza, respecto a todo lo que está ocurriendo hoy en día y lo que ocurrió este año, ¿no? Que hubieron problemas, quizás tuvimos que dejar a algún familiar, ser querido, al descanso, o tuvimos problemas, deudas, quedamos en bancarrota, pasamos por dificultades. Bueno, acá Isaías, el profeta Isaías hablando, ¿cierto?, acerca de cuando el Señor se manifieste en su día santo, dice lo siguiente: se alegrarán el desierto y la soledad, y el yelmo se gozará y florecerá como la rosa. Allá todo cambiará, ya no habrán desiertos, sino que surgirán oasis, donde antes había tristeza por un duelo, por dejar a un bebé, por dejar, ¿cierto?, a la pareja, ¿cierto?, en la tumba. Ahora habrá felicidad. Florecerá, ¿cierto? Y habrá un ambiente rico, agradable. Solamente habrá gozo en el cielo, solamente habrá felicidad, cantos de júbilo cuando el Señor venga. Ya nadie se acordará incluso de lo que tuvieron que pasar acá en esta tierra, porque tanto será la felicidad que nos hará olvidarnos de todo lo que tuvimos que pasar, todas aquellas veces que fuimos humillados, que fuimos, ¿cierto?, rechazados, en aquellos momentos en los cuales nosotros dudamos, todo eso, ¿cierto?, será dejado atrás, porque nos enfocaremos solamente en ser felices, en poder vivir con el Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18, Pablo también sigue hablando acerca del día del Señor, cuando Él venga. Y él habla también acerca de la resurrección, ¿no? De lo que ocurrirá con aquellas personas que tuvimos que dejar al descanso, con aquellas personas que murieron entregando su fe, entregando su vida, ¿cierto?, por lo que creían. Él dice lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, Pablo ahí se agrega dentro de ese grupo, él creía que iba a estar vivo en aquel momento, por eso él trabajaba arduamente, él pensaba que iba a estar vivo cuando Jesús viniese, pero nos habla también a nosotros, los que estamos ahora vivos, que esa es nuestra esperanza, ¿no? Dice: los que hayamos quedado, seremos arrebatados, seremos tomados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué te parece? ¿Te alientan estas palabras, sí o no? Claro que sí. Son de ánimo. Nos dicen que a pesar de que ahora nosotros quedemos sin trabajo por causa del sábado, a pesar de que seamos humillados por nuestra familia, por lo que ahora creemos, o por muchas cosas que ahora, cierto, estamos pasando, por dificultad, por problemas, el Señor nos dice: alentados con estas palabras. Pablo dice acá: anímense, porque el Señor vendrá. No hay por qué tanto llorar, no hay por qué pasar tanto duelo, porque el Señor vendrá, y cuando Él venga resucitará a todas aquellas personas que nosotros amamos, que se entregaron a Él y que ahora están descansando, están allí solamente esperando que Jesús venga para que cuando Él los llame ellos se escuchen y salgan de las tumbas. Nos dice que nosotros que estemos vivos, que hayamos pasado la tribulación, que hayamos pasado por dificultades, seremos tomados y seremos llevados en el aire y estaremos con el Señor, y el Señor nos llevará al cielo, a morar, ¿cierto?, en el cielo, y allí pasaremos 1000 años disfrutando del paraíso, viviendo en el mismo, ¿cierto?, en el mismo paraíso. Ahí podremos conversar con nuestros ángeles guardianes, visitar otros mundos, hacer miles de preguntas, conocer toda la historia de la Biblia, pero de manera real, preguntándole a los protagonistas, a los escritores, viendo otras ciencias, estudiando más a profundidad el tema de la alimentación, el tema, cierto, de la astronomía, muchos otros temas que a nosotros nos gusta. Todo eso acompañado del Señor.
Después, obviamente, descenderá la santa ciudad, la nueva Jerusalén, y Dios mismo trasladará el paraíso acá a la tierra. Traerá su trono, traerá, cierto, esta ciudad que está construyendo junto con Jesús y con los demás ángeles, que está solamente preparándola para que se adecue a nosotros. Pero después, cuando ocurran estos 1000 años, después de que pase eso, volverá con esta ciudad y nosotros allí. Y miren lo que dice. Apocalipsis 21, versículo 12 dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Mira qué interesante, o sea, es una ciudad grande, por supuesto, ahí la Biblia, Apocalipsis 21, va describiendo más cómo va a ser esta gran ciudad, bonita, hermosa, con baldosas, con pisos de piedras preciosas, con calles de oro, con casas grandes, no como estas casas que no nos gustan a nosotros, que a veces se caen, que hay que estar arreglando, que nos hacen gastar dinero, que son chicas, que hay que estar pagando dividendos, sino que una casa realmente bonita, esplendorosa, más grande que cualquier otra mansión que a veces vemos que millonarios o ladrones, narcotraficantes tienen, mucho más bonitas que esas casas, serán los hogares celestiales que nosotros tendremos. Serán aquellas habitaciones, aquellas moradas que habrán en aquella santa ciudad. Entonces nos dice que alrededor habrán murallas con 12 puertas, 12 ángeles, y cada puerta tendrá un nombre. Y ese nombre, ¿cierto? Cada uno de esos nombres representará a una de las tribus de los hijos de Israel. De allí, ¿cierto? Seremos divididos por tribus, por así decirlo, por nuestros caracteres, ¿cierto? Por nuestras habilidades, así como cada hijo de Israel tenía una responsabilidad diferente, ¿no? O tenía una habilidad, se desempeñaba en cierta cosa, así, de la misma manera. Entonces, ahí qué interesante, si es que nosotros seremos de la tribu de Rubén, de Judá, de Leví, de Simeón, interesante, ¿qué tribu perteneceremos nosotros? Pero ahí dice, ¿cierto?, que nosotros conoceremos por cuál puerta entrar. Y esa puerta tendrá de cierto sentido nuestro apellido, ese será nuestro apellido, ¿no? El nombre de aquella tribu, de aquel hijo de Israel. Apocalipsis 21 y 22 dice también que sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, o sea que podremos entrar, salir de esa ciudad, no será una ciudad como las que hay ahora, que llega la noche, ¿cierto? Y se vuelve peligroso, se vuelve oscuro todo, uno anda con miedo, con dificultad, eh, y habrá siempre día allí, no habrá preocupación, no habrán robos, no habrá asalto, no habrá inseguridad, no habrán rejas, nada de eso en aquella ciudad. También nos dice lo siguiente, Apocalipsis 21:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Como pueden ver la imagen, o sea, había un río que va a sustentar, ¿cierto?, toda la tierra y que sale directamente del trono de Dios. Sale esta agua, ¿cierto? Y va pasando por la ciudad, por la calle principal y también va dando, ¿cierto?, alimentando y nutriendo la tierra. Este trono, ¿cierto?, es el trono de Dios y el Cordero. Ya está en medio de la ciudad. O sea, el trono de Dios estará en la misma ciudad. Dios vendrá a vivir con nosotros, podremos ser el vecino de Dios, pues en cierto sentido, viviremos con Él y podremos irlo adorando todas las veces que queremos, que querramos. Allá no habrá cuarentena, ya no estarán las iglesias cerradas, sino que el mismo templo de Dios estará allí, así que podremos ir a pedirle consejo, a encontrarnos con Él, a adorarle todas las veces que queramos. Estaremos allí mismo, así que no tendremos que viajar mucho, que tomarlo como acción, porque allí mismo estará el Señor. ¿Qué más nos dice? Versículo 2, en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea, nuevamente estará allí el árbol de la vida que había sido colocado en el Génesis, en el principio, en el Edén. Un árbol, ¿cierto?, que obviamente nos va a dar vida, ¿cierto?, nos va a dar la inmortalidad, donde cada mes, cada cierto tribu va a ir a buscar, ¿cierto?, su fruto, y lo va, irá repartiendo, y las hojas también serán para sanidad, o sea, si ocurriese, ¿cierto?, un accidente que sería bien extraño, cualquier cosa, bueno, pues las hojas, las sabias del árbol, ayudaría a sanar, ¿cierto?, esas heridas, a cicatrizar, ¿cierto? Todo. Qué increíble, ¿no? Qué bueno, qué buenísimo. Podríamos volver, ¿cierto?, a tener al alcance, ¿cierto?, la inmortalidad de este árbol y vivir para siempre. No habría enfermedad, no envejeceríamos, nada. Ahí estaría, ¿cierto?, la fuente de Pandora, ¿cierto?, el elixir de la vida, lo que todo el mundo busca, ¿no? La fuente de la vida eterna. Ahí estará, a nuestro alcance. Y el versículo 3 nos dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Ya no habrá cierto pesar, maldición, nada. Será una ciudad de luz brillante. Será nuestra ciudad.
Nuestra nueva ciudad ya no será, ¿cierto?, como la ciudad que a veces no nos gusta, que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, que hay muchos ladrones por allí, que hay un mal gobierno, sino que seremos gobernados y dirigidos por el mismo Cordero, por el mismo Señor. Apocalipsis 22:17 termina diciendo, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Este es el ofrecimiento, la invitación que el Señor Jesús te está haciendo ahora. Si todavía no has aceptado, te gustaría, después de estudiar, tú puedes seguir estudiando en la Biblia, ¿cierto? Seguir estudiando el libro, el misterio de la profecía, ¿qué más dice acerca de esto? Pero el Señor te está haciendo una invitación a que tú también puedas ser parte, puedas agregarte a esta ciudad. Todavía hay tiempo, todavía hay cupo, todavía puedes vivir, ¿cierto? Acceder por aquella ciudad, por una de sus 12 puertas, tener acceso, ¿cierto?, al árbol de la vida, ir y adorar a Dios todas las veces que quieras, vivir con Él, tener una nueva casa, un lugar bonito para poder vivir, para poder formar tu familia, todo eso. El Señor te está invitando y te dice, si tú quieres, ven, si tú me escuchas, ven, te estoy invitando. No rechaces la invitación, te abre los brazos, ¿cierto? Y te quiere dar también el agua, ¿cierto? Que surge del trono de Dios, aquel río de agua vida, de agua de vida, ¿cierto? El agua limpia como cristal, también te la quiere dar para que tú puedas, ¿cierto?, ser refrescado, que nunca más tengamos sed, que nunca más habrá sequía, que nunca más habrá soledad, llanto, dolor, sufrimiento. El Señor hoy día te está ofreciendo y te está regalando eso. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 al 12 también se nos habla acerca de la adoración que habrá en el cielo. Esto fue cuando Jesús asciende después de su resurrección al cielo, ¿no? Y dice, y miré, y aquí que oí la voz de los muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. O sea que cuando Jesús es recibido, cuando Jesús viene, todo el cielo lo adora, lo aclama. Ahí estaban algunos, ¿cierto?, que habían resucitado con él, los 24, los 24 ancianos, ¿cierto?, los cuatro seres vivientes, los ángeles, los representantes de otro mundo, todos aquellos que están allá, apenas ven el Cordero llegar, lo adoran, se postran delante de él y lo alaban y le dicen, tú eres digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, todo, y empiezan a cantarle al Señor. De la misma manera nosotros también vamos a tener la oportunidad de alabar al Señor, aunque quizás no tengamos buena afinación o quizás si a ti te gusta cantar, bueno, pues allá podrás ser parte del coro celestial, ¿sí? Podrás alabar al Señor, cantarle, dedicarle una canción, ahí el Señor arreglará también nuestras cuerdas vocales, tendremos la habilidad de poder tocar cualquier instrumento, incluso conocer otros instrumentos que ni siquiera pensamos para poder adorar al Señor. Entonces hoy día el Señor te está haciendo esta invitación. Los ángeles también están ansiosos de que tú aceptes, que puedas ser parte de aquel grupo que espera al Señor y que cuando Jesús venga por segunda vez, estén los ángeles ahí adorándole, esté, cierto, allí Jesús viene en su gloria, en su trono, y esté un grupo ahí esperándolo con los brazos abiertos, en alto, cantándole, adorándole, diciéndole, este es nuestro Dios, he aquí que viene a salvarnos, le hemos esperado y viene a salvarnos. ¿Quieres ser parte de este grupo? Acepta ser parte de este coro celestial, de este coro, ¿cierto?, que se va a unir todas sus voces sin importar religión, casta, edad, y que va a esperar al Señor cuando Él venga por segunda vez para alabarle, para cantarle, para admirarlo. Acepta la invitación que el Señor te está haciendo y prepárate para poder recibirlo en su segunda venida, recibirlo con los brazos abiertos, cantándole, dándole las gracias, alabándole, junto con los que amas, con los que quieres, con tus amigos, incluso con aquellas personas que hemos tenido que dejar en el descanso. Que Dios te bendiga.